Bueno, ahora sí, bienvenidos. Cuando nosotros cantamos las canciones de estar cerca de Dios, de reconocerlo, de saber que sin Él nada somos, que no hay nada. Cuando usted ha creído en Dios, cuando usted realmente se ha entregado a eso, a esa relación con Dios, usted entiende que no hay nada tan por maravilloso que parezca, por extraordinario que parezca, que pueda realmente llenar el corazón del ser humano como lo puede hacer la presencia de Dios. Amén. Que a veces uno ve gente preocupada, tan preocupada por la situación económica, por la situación política, por la situación de seguridad del país, que subió el dólar, que bajó el dólar, a uno le sirve que suba, a otro le sirve que baje, el tema de la violencia, la inseguridad, las decisiones del gobierno, y gente que está más preocupada por todo este tipo de cosas, pero no están preocupados por lo que va a pasar con esto que hoy estamos viviendo, por lo que vemos hoy, con este mundo. No está preocupado por lo que va a pasar. Y muchas de esas personas que no están preocupadas por eso, en ese grupo gigantesco de personas que están más preocupadas por los afanes del día a día, habemos muchos cristianos que a veces nos preocupamos más por el afán del día a día, por el trabajo, por qué voy a hacer mañana de almuerzo, por qué voy a hacer cierto mañana para el desayuno, qué era que voy a hacer el domingo, para dónde me voy a ir. Y eso es lo que esta semana a mí en el corazón el Señor me colocaba, porque a veces nosotros, yo me cuestionaba de que a veces siento que me preocupo mucho por cosas de personales o laborales, ¿cierto? Afanes, necesidades, dificultades, problemas que nos faltan, y yo sentía que yo estaba cayendo mucho en eso, estoy cayendo mucho en eso. Entonces yo le pedí al Señor que me ayudara, porque el enfoque mío no puede ser eso. El enfoque mío tiene que ser una confianza ciega y completa en Dios, en lo que Él va a hacer, en lo que Él ha prometido, en el tiempo en el que Él lo determine. Mientras eso sucede, yo tengo que estar tranquilo, confiado, seguro. Sigo haciendo las cosas, pero entendiendo que lo que se sale de mi control, yo ya no lo puedo manejar. Y en eso he venido cayendo. Y por eso yo le pedí al Señor que si Él me tenía que hablar a mí esta semana acerca de eso, porque si descuido mi relación con Dios, si descuido la palabra, si descuido la oración, si descuido esa intimidad con Dios, por estar preocupado por el trabajo, por estar preocupado por los compromisos, por estar preocupado por las deudas, por estar preocupado por los problemas, voy a descuidar lo más grande y lo más valioso y lo más importante que yo tengo, que es la salvación, que es la relación con Él. Vamos a leer un pasaje, el pasaje principal de esta predicación, de esta enseñanza de hoy. La atención me llevaba porque me confrontaba con esto que es personal, que les estoy contando a ustedes. Está en Mateo capítulo 25. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 1 al 13. Inicia diciendo el pasaje: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, para que no nos falte a nosotras y a vosotros. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo
que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en esta semana que pasó y de tal vez varios días antes, yo estaba con esas vírgenes, perdiendo de vista mi preparación, perdiendo de vista lo realmente importante. Muchas veces caemos en el error de perder de vista lo importante. Eso no es malo, porque somos seres humanos y caemos en ello. No, es el momento en el que reconozcamos que lo estamos haciendo, despertarnos y levantarnos y colocarnos en la dirección correcta. La parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza profunda, completa, conmovedora, que nos va a desafiar a considerar, a reflexionar y a estudiar y a cuestionar nuestra relación con el Señor Jesús y nuestra preparación para su segunda venida. Y eso es lo que tenemos que ver en esta enseñanza. Y entonces, a través de la parábola de las 10 vírgenes, usted va a descubrir verdades que son vitales, que son importantes, para que podamos estarnos preparados, para que podamos estar listos para encontrarnos en algún momento, algún día, con el Señor, ¿cierto? No sabemos cuándo es. Entonces vamos a explorar varios aspectos de esta parábola y cómo se van a aplicar y cómo se aplican a nuestra vida espiritual. Entonces entendemos, porque ustedes son muy inteligentes, de que el novio representa a Cristo, ¿cierto? A Jesús. La lámpara, esa lámpara que ellas tenían, las vírgenes tenían, significa la palabra de Dios, significa el Evangelio. Y las vírgenes es la iglesia, todos los creyentes que estamos esperando la venida del Señor. 2 Corintios dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11 dice eso. ¿Para qué es una virgen? Es aquella persona que no ha tenido relaciones sexuales, ¿cierto? Que no ha tenido contacto con otra persona, por lo tanto se encuentra pura, limpia, sin mancha. Por eso la iglesia de Cristo es la Virgen, es la novia, se encuentra sin impurezas, limpia, sin mancha, ¿cierto? No se ha contaminado con el mundo. ¿Por qué comparar al creyente con la Virgen? Con la Virgen, no con la Virgen María, sino con las vírgenes que habla de la parábola. Pero vamos a decir que el creyente es aquel ser, aquel individuo que no tiene esas relaciones con el mundo, que lo contaminan y que las practica tal cual si fueran lo del mundo. ¿Qué es lo que desafortunadamente estamos viendo hoy en día? Muchos cristianos compartiendo con el mundo. En todo lo que el mundo hace, ellos quieren estar. Ellos quieren practicar y hacer las mismas cosas. Son unos creyentes que realmente no se han arrepentido. Pero el creyente que es como esa virgen de la parábola es un creyente arrepentido, transformado, regenerado, ¿cierto? Que le debe una total y completa fidelidad a Jesucristo. Entonces el primer punto que vamos a compartir es esperando al esposo. El tema de hoy lo hemos titulado Las 10 vírgenes, preparados para la venida del esposo. Las 10 vírgenes, preparados para la venida del esposo. ¿Está preparada para la venida del esposo o no? Se la contesta usted mismo. Ahí en el primer punto, esperando al esposo, en el capítulo 25, en el verso 1 al 2, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces nuestro Señor Jesús, en esa parábola, comienza haciendo una comparación entre el reino de los cielos y las 10 vírgenes. La tradición judía de casarse era muy distinta a la tradición que tenemos hoy, que conocemos nosotros, de casarnos, ¿cierto? La decisión de unirse en matrimonio iniciaba cuando eran niños. Era un arreglo que hacían los padres. Ahí iniciaba
el compromiso, por decirlo así, era como la primera etapa del compromiso. Los papás del niño y los papás de la niña hacían un acuerdo para que esos dos niños, cuando fueran adultos, cuando fueran más grandes, se unieran en matrimonio. Entonces, de esa forma era como se iban arreglando la mayoría o por lo general los matrimonios de la época bíblica. Sin embargo, era en esa etapa del compromiso que hacían los papás de los niños en los que podría de alguna forma retractarse, ¿cierto? Sin ningún perjuicio, sin ningún mal, sin ningún problema. Ahora, luego de esto, si no había ninguna retractación, si los dos seguían de acuerdo, venía la segunda etapa de ese compromiso, que era el desposorio. Ese era el compromiso de una unión matrimonial que se iba a realizar a través de una ceremonia donde ambos, es decir, la pareja, iban a comprometerse y se prometían el uno al otro para unirse en una sola carne, y a partir de ahí ya se convertían en esposos, a partir del desposorio. Aunque siendo desposados, estando en esa etapa del desposorio, ellos todavía no podían vivir juntos, todavía no podían vivir en la misma casa, no podían tener ninguna clase de contacto físico, ¿sí? Y no quiere decir que el hecho de que estuvieran viviendo cada uno en su casa, no tuvieran contacto físico, ya eran esposos, y era algo supremamente serio y delicado. La única forma de disolverlo era con una carta de divorcio, que se acostumbraba para la época, pero era algo muy serio. Ahí ya no es que me retracto, porque es que ya no, ahí ya era algo mucho más serio y se necesitaba una carta de divorcio, generalmente entregada por parte del novio. Finalmente, la última etapa, la tercera y última etapa de ese compromiso, era el matrimonio, era la boda. Ahí es donde se hacía la consumación de todo este proceso de matrimonio que tenía la pareja. Entonces, el esposo, para esa última etapa, que ya era el matrimonio, el esposo se preparaba, él se organizaba, él se preparaba. ¿Para qué? Para ir a recoger a la esposa. Él no iba solo, iba con sus amigos, todo era un ambiente de celebración, iban varias personas. Y él se preparaba entonces para ir a recoger a su esposa aproximadamente un año después de que se hizo el desposorio. Un año después, más o menos, un promedio de tiempo. Y justo allí era donde iniciaba un periodo de fiesta. Justo cuando él iba a recoger a su esposa a la casa de ella, e iniciaba un periodo de fiesta que duraba en promedio una semana. Y nosotros nos quedamos porque el vecino hacía fiesta 2 días de seguido. Imagínense los vecinos del novio allá en esa época, una semana de fiesta por el matrimonio. Entonces él, después de que hacía su etapa de desposorio, un año después él iba a recoger a su esposa. Ya con sus amigos iniciaba todo un ambiente de fiesta que duró una semana, y era durante este periodo donde la esposa estaba esperando en su casa que el esposo viniera por ella. Ella estaba expectante en qué momento él iba a venir. Se demoraban en promedio un año, pero podían demorarse un poco menos o un poquito más, ¿cierto? Pero en ese espacio de tiempo ella estaba expectante, ansiosa, preparada. En cualquier momento llega el esposo a recogerla. Entonces ella se reunía con unas doncellas que la acompañaban, otras mujeres que estaban con ella para ese momento. Ahora, el punto de esto es que nadie sabía el momento ni la hora en que el esposo iba a venir a recoger a la esposa. Nadie sabía. Sabían que había un tiempo en el que en ese tiempo él iba a venir, pero no sabían si era el lunes, si era el martes, si era por la tarde, si era por la noche, si era por la mañana. Nadie sabía en qué momento él iba a venir. Así que ellas solían incluso de noche, la novia y sus doncellas solían de noche esperar esa repentina llegada del novio. Ellas la esperaban en el día, pero como no llegó en el día, entonces esperémoslo en la noche, y se preparaban y estaban listas en la noche para esa repentina aparición del novio. Entonces tan pronto la novia recibía el aviso de que venía el esposo, o que él estaba cerca, ya
se terminaba, ¿cierto? Iba al baño y se retocaba y se organizaba, más perfume, se organizaba, así como son las novias hoy en día, ¿cierto? Y se preparaba con sus amigas que la estaban acompañando, con las doncellas, para la cena de bodas. Por eso, a todo costo, no importa qué tuviera que hacer, no importa lo que sucediera, ella tenía que estar preparada para la llegada del novio. No importa si era a medianoche, no importa si era en la madrugada, no importa si era en la tarde, ella estaba preparada, no importa lo que tuviera que hacer, ella estaba lista y sus doncellas para la llegada del esposo. Algunos comentaristas bíblicos dicen, cuando llegaba el esposo, las damas, o sea, las compañeras de la novia, salían a recibir al esposo, eran ellas las que salían a recibir al esposo, no la novia, eran ellas. Ellas salían con lámparas, porque obviamente no había energía eléctrica. Entonces salían con lámparas iluminando el camino, no solamente para guiarlo a ella, a sus compañeros a la casa, sino para que pudiera ver a su esposa cuando entrara. Algunos también preguntan por qué Jesús escribió 10 vírgenes, por qué él hablaba de 10 vírgenes y no otro número, por qué no 3, por qué no 6, por qué no 15 o 22. Entonces, según lo que dicen las autoridades talmúdicas, dicen que usualmente y generalmente habían promedio 10 lámparas en una procesión nupcial, no habían más de 10, en promedio eran 10, según lo que dice el Talmud. Era un tamaño, digamos, común, ideal para una fiesta de bodas, para acompañar al novio y a la novia en ese momento de esa marcha nupcial. Ahora, el punto, según otro comentarista, no es la virginidad de las 10 jóvenes, la que nosotros, ¿cierto?, asumimos, porque habla de que son 10 vírgenes. Pero el número realmente no es importante, ¿sí? El número es un número redondo, siempre se utiliza ahí, sino que se habla de que son 10 las que fueron invitadas a la boda, no se habla de que realmente ellas, la virginidad de ellas era lo más importante. Entonces el reino de los cielos será semejante a... Es decir, esta parábola nos quiere ilustrar cómo nosotros, como discípulos del Señor, debemos comprender el principio del reino. El propósito principal de la parábola que tenemos que destacar aquí es el valor vital, fundamental, de esa actitud vigilante que usted y yo debemos tener, de esa actitud vigilante en nuestra preparación espiritual ante el regreso inminente del Señor Jesús, porque el Señor Jesús va a venir en cualquier momento. Nosotros por eso estamos como las 10 vírgenes, esperando en qué momento llegue. El segundo punto es que la novia, como decíamos al principio, es representación de la iglesia. Y en esa parábola la iglesia es representada por la novia que espera al esposo, es decir, al Señor Jesús. Nosotros como iglesia, como novia, esperamos al Señor Jesús, ese esposo celestial que viene por su pueblo. Eso es una metáfora, ¿cierto? La metáfora del novio y de la novia. Esas 10 vírgenes están simbolizando entonces a la iglesia, a todos los creyentes que estamos esperando la venida del Señor. Y al igual que esas 10 vírgenes, nosotros estamos siendo llamados ¿a qué? A estar listos, preparados, vigilantes, pero también anhelando la llegada de ese esposo, buscando esa relación íntima con él. Las 10 vírgenes de la parábola estaban ansiosas, estaban anhelando la llegada de él. Tristemente hay muchos cristianos que hoy no parecen anhelar la llegada del Señor. Hay muchos cristianos que parecen que hoy ni siquiera están preparados para la llegada del Señor. Hay una cantidad de cristianos que hoy ni siquiera están vigilantes a la llegada del Señor. Es más, hay tantos cristianos que hoy le tienen miedo a la llegada del Señor. Deberíamos de estar ansiosos de que sea ya, y por qué no es ya. Quisiéramos que fuera hoy, que fuera ahorita. Ese debería ser nuestro pensamiento. Hay otros pasajes que no vamos a leer, pero que también encontramos esa misma figura, que es el de Corintios 11:2, Efesios 5:25 al 26 y Apocalipsis 19:6 al 7.
Ahora bien, esta es considerada esta tradición judía, es tan importante, digamos, que el Señor Jesús hace esa comparación, Él la utiliza. Recuerden que el Señor Jesús siempre utilizaba cosas de la cotidianidad del pueblo judío para dar enseñanzas, que era la forma en la que ellos puedan entenderlo más fácil, ¿no? Para nosotros hoy tal vez se nos complica, porque tenemos que entrar a estudiar las costumbres, ¿cierto? Todo lo que era el pueblo judío, pero para ellos les estaba hablando muy claro. Entonces, cuando Él les está hablando a ellos de esta tradición judía, les está dando específicamente, o les está hablando específicamente de una segunda venida. Por eso le dice: el reino de los cielos será semejante a vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 ya eran prudentes, 5 insensatas. Entonces, en el Antiguo Testamento, para el pueblo judío, el novio era Dios y la novia era el pueblo de Israel. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es escrito a judíos, fue escrito a los judíos, y ellos entendían como el novio a Dios y al pueblo de Israel como las vírgenes. Por eso cuando Jesús da esta parábola, hace este discurso de las 10 vírgenes, Él está entrando a pisar terrenos peligrosos, por decirlo de alguna manera, que tocaban con la teología del pueblo judío en ese momento. Era una frase muy audaz de parte de Jesús, ¿cierto?, para lo que era la concepción religiosa de su época. Jesús siempre pisó terrenos peligrosos que incomodaban a los religiosos de su época. El cristiano de hoy no quiere pisar terrenos peligrosos, el cristiano de hoy no quiere entrar a ofender a nadie, porque todo lo tenemos que decir de manera políticamente correcta, porque entonces se ofende el de acá, se ofende el de allá. Jesús no pensaba si él se ofendía o se molestaba o se incomodaba. Jesús, aunque no le decía: a mí no me importa lo que usted piense, él no lo decía, pero Jesús daba a entender que lo que él estaba diciendo era la verdad. ¿Jesús vino a mentir? No. ¿Jesús vino a engañar? No. ¿Jesús vino a que la gente sintiera bien? No. Pero hay muchos cristianos que no tienen la capacidad de ser audaces en una época en la que hoy todo el mundo se ofende por todo. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes se nos dice que hay unas que ellas esperaban el regreso del esposo. Y esa palabra virgen se traduce de una palabra griega que se llama partenos. Y esa palabra hace referencia a una doncella que no ha tenido relaciones sexuales, que está pura, que está limpia, ¿cierto? Que es en el estado espiritual en el que el cristiano debe encontrarse para la llegada del Señor Jesús. Entonces, esa virgen de la que habla el pasaje es un símbolo de pureza para nosotros, para todos los que estamos realmente esperando el regreso del Señor. Cuando habla de 10 vírgenes, dice que hay 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. No está hablando de que había 5 buenas y 5 malas, sino 5 prudentes y 5 insensatas. Nosotros no podemos hablar de buenos cristianos y de malos cristianos. Tenemos que hablar de cristianos prudentes y de cristianos insensatos. Y la palabra que traducen esa palabra de prudentes es frónimos, que hace referencia a una persona inteligente, sensata, prevenida, y hace contraste con la palabra griega utilizada para insensata, que es moros, que hace referencia a una persona necia, tonta, descuidada, imprudente. Entonces, lo que quiere decir, o no podría malinterpretarse de por qué Jesús utiliza 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, no puede utilizarse como un argumento para pensar que el 50% de la iglesia es sensata y el 50% imprudente, ¿cierto? No se puede utilizar para eso. No podríamos decir que la mitad de la iglesia sí va a estar con Jesús y la otra mitad no, porque así como van las cosas, estaríamos hablando de un 70-30 o de un 80-20.
el hecho más importante es entender que tenemos que estar preparados para ese regreso, no ser imprudentes, sino que estar preparados todo el tiempo. Porque hay cristianos que tal vez pensarán, no, es que Jesús todavía se demora en venir. Jesús todavía no se demora, ya yo tengo 20, 30, 40, 50, 80 años escuchando nada que viene. Están pensando en eso y como piensan así, hoy están practicando lo que no tienen que practicar, hoy están cayendo en lo que no tienen que caer. Hoy no tienen una relación seria y juiciosa con Dios. Hoy no tienen una relación genuina con Dios. Así que cuando el Señor venga, los va a coger como cristianos insensatos, desprevenidos. Primera de Pedro 4:7, ¿qué nos dice? Hablando de esto, de ser prevenidos, de estar listos, de estar preparados. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sed pues que insensatos? No, sed pues sobrios y velad en oración. Ese velar en oración es velar, es vigilar, es estar pendiente, estar atento. La parábola dice que las 10 vírgenes tomaron las 10 lámparas y procedieron a esperar al esposo. La parábola no dice que solamente 5 tomaron las lámparas y las otras no. Todas 10 tomaron las lámparas. Las 10 tenían aceite, lo que pasa es que 5 tenían aceite extra. Porque ellas sabían que el momento de la llegada del novio podía tardarse más de lo esperado. Y tenían aceite suficiente para que su lámpara estuviera ¿qué? Encendida. Hoy nosotros tenemos que estar preocupados las 24 horas del día porque nuestra lámpara permanezca encendida. No por una llamita ahí, un pavo iluminante, no, tiene que ser una llama encendida. Por eso el tercer punto es mantener encendida la llama del Espíritu Santo. Mantener encendida la llama del Espíritu Santo. En el verso 3 y 5 de la parábola de las 10 vírgenes dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Se durmieron las insensatas? Se durmieron las prudentes también. Todas 10 se durmieron igual. Las 10 se cansaban, las 10 se quedaron dormidas. ¿Cierto? Pero el versículo nos está recalcando, cada que leemos el pasaje, desde el primer versículo hasta el último, nos está recalcando la importancia de estar preparados para la segunda venida del Señor. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, todas 10 tenían lámparas, todas 10 en cierta forma tenían aceite en sus lámparas, las 10 se quedaron dormidas, las 10 cabecearon y se durmieron. Toda la iglesia, los cristianos en general, tenemos tiempo en los que nos dormimos. La diferencia de las 5 prudentes es que ellas tomaron un aceite adicional, ellas estaban preparadas para que cuando se hubieran quedado dormidas a la hora de despertarse, actuaban de inmediato. Tenían ahí su provisión de aceite, tenían el suministro de aceite suficiente. En cambio las otras no podían, ya no tenían. Por eso en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Usted tiene que tener el Espíritu Santo ardiendo en usted. En el Antiguo Testamento, y hablábamos de ungir en la serie de doctrinas de error infiltradas en la iglesia, hablamos que el aceite lo utilizaban para ungir sacerdotes, ¿cierto? Para ungir reyes, para ungir profetas. Y siempre en esa posición de ungidos, lo que significaba era que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Samuel en el primer libro, en el verso 16 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, desde el momento en que Samuel va a la casa de David y que se deja hallar por la apariencia de los hermanos de David, que el Señor le dice: no, este no es, no, este tampoco, no se deje hallar por la estatura, no se deje hallar por lo grande, no se deje hallar por lo... Y hace que hasta el final busque al hijo que no estaba presente ahí y lo trae
y dice que él ungió con aceite en medio de sus hermanos. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Él fue ungido, o sea, separado, consagrado, apartado para el servicio a Dios. Los levitas también tenían la responsabilidad de mantener suficiente aceite para hacer arder las lámparas continuamente en el tabernáculo. Levítico 24 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Las lámparas del tabernáculo tenían que estar ardiendo continuamente, en ningún momento se podían apagar. El Espíritu Santo en el cristiano tiene que estar ardiendo continuamente. Los domingos cuando venimos a la iglesia y apagado el resto de la semana, lo prendemos cuando estamos orando porque necesitamos que el Señor nos dé una respuesta de algo. Lo prendemos cuando nos está yendo bien. No, tiene que estar prendido continuamente. Acuérdense que lo que habla el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. El templo, el tabernáculo, es sombra de lo que ha de venir. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, por eso la llama tiene que estar prendida continuamente. Por eso el aceite en este sentido debe mantener ardiendo esas lámparas. Eso hace que se convierta en un símbolo de la presencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para ello usted y yo tenemos que ser responsables de que esa llama no se extinga. Somos los responsables, usted es responsable de que esa llama se vaya apagando, se vaya apagando, se vaya apagando. Y usted se empieza a dar cuenta cuando usted ya casi no ora, cuando usted ya casi no lee la Biblia, cuando usted es un problema para la iglesia, cuando usted empieza como a perder esa relación con Dios, ahí se está apagando esa llama. Todos esos son síntomas de una llama apagada del Espíritu Santo, que usted ya, son síntomas. Él ya no quiere leer la Biblia, ya no orar, ya pierde esa relación. Orar 2 minutos porque soy de afán, cuando no tenemos esos tiempos de oración a solas. Esos son síntomas de que mi llama se está apagando. Yo tengo que de una ponerme las pilas y no dejar que eso suceda. Soy responsable de que la llama del Espíritu Santo esté ardiendo continuamente en mi vida. Soy yo el responsable, no es el hermano, no es el pastor, no es el líder, soy yo. ¿Cierto? ¿O no? Por eso Pedro nos recuerda, el apóstol Pedro nos recuerda que usted y yo debemos vivir una vida santa y piadosamente, recordando que el fin de este mundo y la segunda venida del Señor están cerca, están a la puerta. Segunda de Pedro 3, 11, 12. ¿Qué dice segunda de Pedro 3, 11? El 12. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué son todas estas cosas? Todo lo que usted ve, todo lo que existe. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12. Esperando y apresurándoos. ¿Qué es ese apresurando? Es estar alerta, es ir un paso adelante, con la chispa adelantada. ¿Para qué? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, es decir, todo lo que existe siendo quemados, se fundirán, se va a acabar todo. Entonces el apóstol Pedro me está diciendo: ¿cómo no debéis vosotros? ¿Cómo? Si todo se va a acabar, todo lo que usted ve no va a dejar de existir un día, entonces, ¿cómo usted no va a poder estar viviendo una vida santa y piadosa? ¿Cómo? Por eso yo cuando veo tantos cristianos en Facebook rumbeando, tomando en discotecas, bailando, esos cristianos son imprudentes, son insensatos. Ay, pero es que yo estoy cantando una canción y no le estoy haciendo daño a nadie. Ay, es que eso es ser muy religioso. Bueno, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. El Señor es el que le va a cerrar la puerta a usted y le va a decir: no lo conozco, no sé quién es usted. Son cristianos que no están caminando en una santa y piadosa manera de vivir. No están esperando la venida del Señor.
¿Será que un cristiano por ahí en una fiesta rumbeando está esperando la mano del Señor? ¿Será? ¿Será que está apresurado en conectarse con Dios? Yo escucho muchos cristianos por ahí escuchando música romántica todo el día, baladas, románticos. ¿Estarán conectados con Dios? ¿Estarán andando en una vida piadosa y santa? Ay, pero es que escuchar una canción, la canción que me dedicó mi esposo cuando nos cumplimos 10 años, o como 30 o 40, eso no es pecado, no es pecado. Pero te tendrás que quedar todo el día escuchando la misma canción o todas las que se parezcan. Porque no pone alabanza, porque no pone oración, porque no pone a leer la Biblia, porque no pone a orar, porque no se pone a velar. ¿Por qué? Pedro nos está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Esto se va a acabar y usted todavía no es consciente de lo que va a pasar. 5 de las líderes fueron prudentes y tomaron para sí vasijas que llenaron con aceite. Ya sabían que si el esposo venía o si tardaba un poquito más, ellas tendrían el aceite suficiente para volver a llenar sus lámparas, para que estas no se apagaran, pero las otras 5 no, las otras 5 estaban en la discoteca, si lo miramos con el tiempo de hoy. Las otras 5 andaban de paseo por allá, no fueron el domingo a la iglesia, prefirieron irse para la finca, prefirieron irse a visitar a los familiares. Como creyentes tenemos que estar alerta, velando. Yo cuando veo al vigilante de la cuadra dormido, ¿yo qué puedo esperar? Exactamente pasa con el cristiano que está dormido hoy, que está adormecido porque está concentrado en lo que el mundo le está mostrando. No está velando, no está preparado. Nadie sabe el momento de la venida del Señor. Sin embargo, muchos pueden ser descuidados porque creen que el Señor no viene todavía, porque creen que eso es un cuento, que se ha demorado, que eso está hace rato, andan diciendo lo mismo. Por eso el apóstol Pablo usa otra metáfora en la que usa, digamos, de vivir como de día en la oscuridad. Vivir como de día en la oscuridad, para que a través de ese pasaje nos exhorte a vivir una vida, a vivir la vida en la luz y no en las obras de la carne. Las obras de la carne son la oscuridad, porque el tiempo del regreso del Señor está pronto y nos va a coger con los calzones abajo. ¿Qué dice Romanos, capítulo 13, versos 13 y 14? Romanos, capítulo 13, 13 al 14, dice: la noche está avanzada. Bueno, me va a leer la que tenía acá. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo voy a leer otra versión que tengo acá. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros proveemos para los deseos de la carne cuando nosotros mismos los que estamos hablando con el amigo y sí, venga, entonces, ¿cuántas son? ¿Cuánto hay que poner? Para las frías. No, es que yo me tomo unita y yo no me emborracho, ni hago nada de eso. Pero se va por allá a bailar y está cogiendo una mujer que no es la suya y empieza el diablo a meterle tentación. Está proveyendo, está siendo proveedor para los deseos de la carne. Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros en este pasaje puntual de las 10 vírgenes, hay una advertencia contra la fe nominal. Es decir, hay una advertencia contra esa fe que es de nombre, contra esa apariencia de cristianos. Porque hay muchos cristianos, pero son cristianos de apariencia. Son cristianos de nombre, tienen una etiqueta
de cristianos. ¿Sí? Por eso la parábola de las 5 vírgenes nos está instando a no ser imprudentes, a no ser insensatos, sino a ser prudentes. Nos advierte de la trampa en la que muchos cristianos caen, en esa trampa de ser solamente creyentes nominales, creyentes de dientes para afuera, ¿sí? Una falsa apariencia de piedad. No, creen que porque el vecino sabe que usted va a la iglesia, o porque la familia sabe que usted va a la iglesia, o porque lo ven llevando una Biblia en la mano, ¿cierto? Muchas personas tienen una etiqueta de cristiano, pero no pasan de allí. No son en realidad cristianos. Un cristiano real está vigilante, actuando, preparado para llegar al Señor. No es suficiente tener una apariencia de fe, no es suficiente tener la falda a los tobillos. No, hay que vivir eso que se supone que yo soy, con mis fallas, con mis errores, con mis defectos. El Señor lo conoce, el Señor los conoce, pero yo estoy viviendo una vida que en lo posible estoy haciendo mi mayor esfuerzo de agradarlo a Él. No estoy viviendo una vida de apariencia. No es suficiente que usted vaya a la iglesia el domingo de vez en cuando. No es suficiente que usted se vista recatadamente. No es suficiente que usted lleve una Biblia en la mano. No es suficiente que usted por allá de vez en cuando recite un versículo de la Biblia. No. Lo que se necesita es una relación genuina, seria, comprometida con el Señor. Por eso la parábola de las 10 vírgenes nos está animando. Lo anima a usted a que usted evalúe su fe, su relación con el Señor. Que usted se evalúe a sí mismo si está o no preparada para la venida del Señor. Si el Señor llegara hoy, ¿qué pasa con usted? ¿Está preparado o no está preparado? En este momento usted es un cristiano prudente o insensato. En este momento, hoy. Ahora, ¿cómo se puede lograr ser prudente? ¿Cómo podemos lograr llegar a ser cristianos prudentes? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses. Dice, por tanto, dado que, a consecuencia de lo que estaba diciendo antes, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. ¿Sí? Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, pero yo, que soy del día, somos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Para aprender a ser prudentes, lo primero que tenemos que hacer es atraer una vida disciplinada de oración y palabra. Eso es lo que nos quiere decir este pasaje. Tenemos que lograr ser prudentes a través de una vida disciplinada de oración y palabra. Los que duermen, duermen. Los que se emborrachan, se emborrachan. Los que viven su vida de mundo, la viven de mundo. Los que viven la vida loca, viven la vida loca. ¿Usted quiere ser un cristiano que vive la vida loca? No, ellos viven la vida loca, pero nosotros, los cristianos, que somos del día, dice Pablo, seamos sobrios, seamos inteligentes, actuemos con cordura, habiéndonos ya vestidos con la coraza de la fe y del amor del Señor. Ya tenemos la salvación más grande, utilicemos eso como protección. Eso nos impide a nosotros caer en la indisciplina, en la imprudencia, en la insensatez. ¿Cómo más puedo llegar a ser prudente? A través de un cuidado diligente de mi santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, 13, 16. Primera de Pedro 1, 13, 16 dice, por tanto, ceñid, ajustar los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera. ¿En alguna parte de nuestra manera de vivir? ¿En alguna parte? No, en toda vuestra manera de vivir, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, a través del cuidado diligente de mi santidad, yo puedo llegar a ser un cristiano prudente. Dice que el que os llamó es santo. Pero nosotros tenemos que ser santos. Un cristiano imprudente llegará a tener un nivel de santidad mayor en su caminar con Cristo. Difícilmente, yo creo que no lo puedo. Porque como un cristiano que yo veo en Facebook rumbeando, saltando para una discoteca con una mesa llena de botellas de cerveza o de whisky o lo que sea, esa persona era que está caminando en santidad. Yo creo que no. Porque yo tengo que hacer lo imposible, como lo hacía la Virgen, las vírgenes de la parábola, que no importando lo que tuvieran que hacer, como lo tuvieran que hacer a toda costa, ellas estaban preparadas para la hora de llegar del esposo. Si usted quiere estar a toda costa preparada para la llegada del Señor, usted tendrá que decirle no a muchas cosas, porque usted está trabajando diligentemente en su santidad y por lo tanto usted va a hacer lo posible para que lo que amenace esa santidad no toque su vida. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Es fácil? No, no es fácil, es difícil, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, acordémonos de que tenemos nuestra llama encendida. Lucas 12:43. Lucas 12:43. Ojalá tengamos tiempo porque apenas voy por la mitad del mensaje. Lucas 12:43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué? Le halle haciendo así. Bienaventurado, doblemente bendecido. A usted le va a ir súper bien si cuando el día que venga el Señor la halle haciendo así. ¿Haciendo así qué? Pues la tercera cosa que usted tiene que hacer para ser una cristiana prudente es a través de una vida entregada al servicio del Señor. Una vida entregada al servicio del Señor. ¿Será que cuando el Señor venga va a bendecir a un cristiano que no le guste ir a la iglesia, que no le gusta servirle al Señor, que no quiere pertenecer a un ministerio, que no se quiere comprometer con la Gran Comisión, que no quiere llevar a cabo lo que el Señor dice en la Biblia en cuanto al servicio con los hermanos en la iglesia y con la gente de afuera? ¿Será que esa persona va a ser bendecida cuando el Señor venga? ¿Cuántos cristianos hay en tantas iglesias donde se necesita gente para la obra y nadie quiere servir? Nadie quiere hacer nada porque es que yo madrugo todos los días y allá uno perteneciendo a ese grupo lo hacen madrugar, lo hacen ir a reuniones por la noche, lo hacen hacer esto y aquello. Y no me queda tiempo, yo tengo el poco tiempo que me queda, lo tengo es para otras cosas. Entonces no se quieren comprometer con el Señor a través de una vida de servicio. Nos sirven dentro de la iglesia, mucho me van a servir a todos. Entonces esas personas tampoco van a llegar a tener la prudencia que el cristiano necesita. Cuarto punto, la llegada inesperada del esposo. La llegada inesperada del esposo. Ahí en Mateo 25, en la parábola de las vírgenes, que se me perdió el pasaje. El verso 6. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. El clamor es un grito, ¿no?
que decía que aquí viene el Señor, salida de sí, verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Las arreglaron con qué? ¿Estaban dañadas? Necesitaban aceite, necesitaban echarle más aceite a la lámpara. Ahora, el aceite es es la mejor representación de lo que es, del Espíritu Santo por muchas razones. Ellas prepararon sus lámparas con aceite, ¿cierto? La primera razón por la que es una buena representación del aceite del Espíritu Santo es porque el aceite lubrica cuando se usa para ese propósito, para lubricar. Entonces, hay poca fricción y desgaste entre los que estamos siendo lubricados por el Espíritu Santo. ¿Sí se entiende? Entre cristianos que están llenos del Espíritu Santo, que están sellados por el Espíritu Santo, van a haber pocas fricciones y desgastes porque se entienden, se aman, se perdonan, se soportan, se ayudan. El aceite sana y fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. Acuérdense que cuando hablamos de ir a los enfermos en la semana pasada, era porque no era el aceite que lo iba a sanar, no era la oración que hacían. Pero el aceite era usado como un ungüento medicinal, era la medicina de la época. Ahora, el Espíritu hoy nos trae a nosotros sanidad y restauración. El Espíritu Santo nos ayuda en eso. El aceite alumbra cuando se quema en una lámpara, genera luz, ¿cierto? Ahora, el Espíritu donde está el Espíritu de Dios, allí hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama. Ahora, donde está el Espíritu de Dios, también hay calor y confort. El aceite de oliva vigorizaba a las personas cuando lo usaban para masajear, para hacer masajes medicinales. El Espíritu Santo también nos vigoriza para su servicio, nos da fortaleza, nos anima, nos exhorta, nos levanta. El aceite adorna cuando se aplicaba como perfume. El Espíritu Santo hoy también nos adorna y nos hace más agradables a Dios y a los otros. El aceite también pulía cuando se utilizaba para bruñir el metal. Para el Espíritu Santo hoy también nos limpia de la mugre y nos alisa todas las asperezas que tenemos. Nadie puede ser un verdadero cristiano si el Espíritu Santo no mora en él. Nadie puede ser un verdadero cristiano si el Espíritu Santo no mora en él. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Entonces usted no puede ser un verdadero cristiano si usted no tiene el Espíritu morando en usted. Hay muchos cristianos que están engañados, ellos mismos se han engañado. Se han engañado creyendo que tienen el Espíritu Santo. Porque hay muchas iglesias donde hoy hay un espíritu que se está moviendo, pero no es el Espíritu Santo. Muchas iglesias cristianas hoy, en las que el espíritu que se está moviendo no es el Espíritu de Cristo. Un verdadero cristiano tiene que estar lleno del Espíritu de Cristo. Por eso en esta parábola Jesús probablemente no está dando a entender que hay una separación entre cristianos que están llenos y cristianos que no están llenos. No. Él lo que está haciendo es una distinción entre verdaderos cristianos y falsos cristianos. Para Jesús, para Dios, no hay un cristiano más lleno y otro menos lleno del Espíritu Santo. Para Dios hay un verdadero cristiano o un falso creyente. Eso es lo que Dios ve. Porque Dios, cuando te llena con su Espíritu, cuando te sella con el Espíritu, ya que hay esa regeneración, ese nuevo nacimiento, Él no lo hace por partes. Él no lo llena a usted poquito. Es que este como es bajito, le echémosle más poquito, y este como es más grande, echémosle más. No, Él lo llena con la misma cantidad. Entonces para Dios no hay llenos y menos llenos, o llenos y no llenos. Para Él es o verdaderos creyentes
o falsos creyentes. El verso 10 de Mateo 25, que estamos leyendo el 6 y 7, ¿cierto? En el 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino de esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vamos a volver un poquito, va a ser una especie de paréntesis ya. Cuando en el verso 6 decía, y a la medianoche se dio un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibir, a la medianoche. Tal vez el momento en que el sueño es más fuerte, ¿no? Usted está esperando algo, lleva toda la tarde, todo el día, llega a la medianoche, usted ya está cansada y ya sabe ya le coge el sueño, a no ser que esté viendo una serie de Netflix, que ahí sí ya no le coge el sueño, ¿cierto? Porque a veces nos da más sueño en la prédica o en la iglesia que viendo la serie de Netflix, ¿sí o no? A mí no me da sueño porque yo vi que está hablando, pero en algún momento me dio sueño, estando sentado. Entonces dice que, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibir, ese factor sorpresa que destacamos en ese versículo. El esposo apareció cuando ellas no lo esperaban. Tal vez se quedaron dormidas, tal vez se demorará, llegará temprano a las 6, 7 de la mañana, no sé. Es cuando todos estaban desprevenidos, pero al oír que ya venían, estas vírgenes se levantan rápido, todas estas vírgenes arreglan sus lámparas, le echan aceite, pero la insensata se dieron cuenta que su descuido, que su insensatez las iba a afectar de una manera impresionante, porque se dieron cuenta que ese aceite que tenían no les alcanzaba. Pidieron aceite prestado a las otras, pero las otras que les dijeron no más bien, para que no me falte a mí y no le falte a usted, vaya rapidito, pero no alcanzaron. Ese descuido les costó caro, porque dice que mientras ellas iban a comprar vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con ella y se cerró la puerta. Les costó caro. Va a haber una cantidad de miles de cristianos que les va a costar caro su descuido. El hecho de no estar preparados día a día, hora a hora, para cuando venga el Señor en su regreso, no se les cierre la puerta en la cara. Se les va a cerrar a más de uno. No van a poder tener la oportunidad de entrar a la fiesta, porque eso fue lo que perdieron ellas perdieron la oportunidad de entrar. Ese descuido les costó caro. Por eso en esta parábola nosotros podemos encontrar grandes lecciones espirituales para nuestra vida. La primera es que nadie sabe a la hora que va a venir el Señor. Su regreso va a ser repentino. Por eso tenemos que estar a cuentas todo momento. Puede que el Señor venga ahorita en 10 minutos, en media hora, no lo sabemos. Puede que venga mañana, puede que venga esta noche. ¿Cierto? Tenemos que velar, por eso la ley dice, velar porque no los cojan día de reposo, ¿cierto? Porque están haciendo otras cosas. Tenemos que estar concentrados. Cuando yo les hablaba al principio, estoy preocupado por otras cosas que hacen que yo me desenfoque en lo realmente importante. Tengo que despertarme y regresar al punto en que yo tengo que estar para poder prepararme cada día en mi proceso de santidad, en mi proceso de crecimiento espiritual, tratando de ir limando todas las perezas que tengo, todas las cosas que no le sirven al Señor. Lo segundo es que debemos ser prudentes en cuanto a nuestra manera de vivir. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Descuidar nuestra vida espiritual es un sinónimo de imprudencia.
Hay muchos cristianos imprudentes. Y tercero, aquellos que están por ahí confiados, tranquilos, creyendo que eso se demora, que eso tal vez ni sea así, que tal vez que eso es pura religiosidad, que eso es puro cuento. La Biblia nos enseña que Jesús ascendió al cielo para estar al lado del Padre, pero que Él iba a regresar. La Biblia nos enseña eso, en Hechos 1, 9, 11. Hechos capítulo 1, 9, 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así mismo, las nubes. Como que dice: no se preocupen que Él va a volver. ¿Por qué están mirando para allá? Pónganse a hacer otras cosas, pónganse a trabajar, pónganse a evangelizar, pónganse a compartir, pónganse a predicar, pónganse a vivir una vida piadosa, santa, agradable al Señor, porque Él va a volver. Así como usted vio que se fue, así Él va a volver. Por eso tenemos que ir velando, preparados para el pronto regreso del Señor, porque Él ya lo prometió, entonces Él lo va a cumplir. Ahora, no importa si hay personas que lo crean o no, no importa si hay personas que lo nieguen o no, no importa si hay personas que lo acepten o no. Nosotros como cristianos nos gozamos en la esperanza de su regreso, lo anhelamos, lo esperamos, deseamos que venga rápido. Hay dos cosas importantes en las 10 vírgenes: es que la venida inesperada del esposo y la parusia. La venida del esposo en la parábola es inesperada. Acuérdense que se tomaba un tiempo después del desposorio, un tiempo que puede llegar a ser un año, ¿cierto? Y no se sabía en qué día, en qué hora, en qué momento. Era una venida inesperada. Ahora, la parusia es la segunda venida de Cristo. La parusia significa segunda venida de Cristo, que también va a ser un evento, además de sorprendente, inesperado. Inesperado no porque no lo estemos esperando, inesperado es porque no sabemos el momento en el que va a llegar. Por eso el verso 6 nos recuerda que las vírgenes fueron sorprendidas por esa llegada repentina del esposo. Esto nos hace y nos debe animar a nosotros a vivir una constante preparación, sabiendo que en cualquier momento nos podemos encontrar de que el Señor viene y a nosotros, ¿cierto? No nos dimos cuenta. La entrada a la fiesta es la representación de la salvación. Las 5 vírgenes prudentes tuvieron suficiente aceite en sus lámparas y entraron a la fiesta con el esposo, pero las otras no. Entonces ese acto de tener el suficiente aceite que les permite entrar a ellas a la fiesta simboliza la salvación y el gozo de estar en la presencia del Señor. Ellas estaban ahorita en ese gozo, en esa felicidad, porque ya había llegado el esposo y podían celebrar la boda. Nosotros vamos a experimentar la plenitud de la comunión con Cristo y vamos a participar de ese banquete celestial solamente si estamos preparados. ¿Usted quiere participar en ese banquete celestial o no? ¿Usted quiere entrar a esa rumba o no? Entonces eso nos recuerda a nosotros la recompensa que tiene el cristiano que permanece fiel y preparado. Eso es una recompensa para el que permanece fiel y preparado. Ahora, el rechazo y el juicio de las vírgenes insensatas. Hay un rechazo y hay un juicio para las vírgenes insensatas. El verso 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué dice él en el verso 12? Respondiendo dijo: de cierto os digo que ¿qué? Que no os conozco. No os conozco. Verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
velad pues. Ahora, el apelo, dice un comentarista bíblico, dice el apelo de las vírgenes o de las muchachas y la respuesta del novio nos hace recordar las palabras que para mí, forma de ver, son escalofriantes. Las palabras de Mateo, que lo voy a buscar aquí para que no se lo pierdan allá. Mateo, voy a decir lo que dice Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Cierto? Esa respuesta del esposo que dice a ella, no os conozco, nos hace recordar esas palabras escalofriantes. Spurgeon dice, una vez cerrada esa puerta, nunca será abierta. Hay algunos que esperan y sueñan que se abrirá esa puerta después de la muerte, para aquellos que han muerto sin arrepentirse, pero no hay nada en las Escrituras que apoye tal expectativa. Cualquier esperanza más allá que la que es revelada en la palabra de Dios es una ilusión y una trampa. Eso decía Spurgeon. Entonces la parte más triste de esta parábola llega cuando las cinco vírgenes insensatas son rechazadas. ¿Cierto? ¿Por qué son rechazadas? Porque no estuvieron preparadas. Ahí en el verso 12 nos muestra que el esposo les dice, de cierto os digo que no os conozco. Entonces esto representa el juicio. El juicio que van a enfrentar aquellos que hoy no mantienen su fe viva y activa. Esos que hoy no están preparados, esos que hoy tienen una llamita ahí toda insípida, un mechoncito quemado que solo bota humo. Ese es el juicio que van a experimentar aquellos que no están preparados para la venida del Señor. Es un llamado entonces a la seriedad, a la diligencia con la que debemos tratar nuestra relación con Cristo. Esto no es un juego, esto no es un juego, esto es algo serio. El mensaje hoy nos hace ese llamado a la seriedad y a la diligencia con la que tenemos que llevar nuestra relación con Cristo. Y en conclusión, estamos siendo llamados a través de esta palabra a ser sabios, a ser vigilantes en nuestra vida espiritual. Usted como creyente, como cristiano, debe buscar una relación profunda, continua, diaria con el Señor. Eso no es de los domingos, eso no es de por allá cuando me quedó tiempo, no. Estar preparados para la segunda venida del Señor, que es inesperada, debe ser nuestra primera preocupación, debe ser nuestra prioridad. Que esta palabra nos inspire para que en esta semana usted salga a buscar esa intimidad con Dios, a que esta semana usted salga y allí en adelante salga usted a ser fiel en su caminar con Cristo, a estar listo en todo momento. El Señor, que usted diga, el Señor puede venir ya en este momento porque tengo mi lámpara ¿qué? Encendida. Que usted pueda decir, llenándose el pecho y la boca diciendo, el Señor puede llegar hoy porque yo estoy ¿qué? Preparada. Y si el Señor no viene, y si Dios determina que hoy yo me tengo que morir y Él me va a arrebatar de este mundo, me puede llevar ya porque yo estoy preparada. Estoy preparada para irme con mi esposo celestial, sea hoy o sea en la parusia, en segunda venida. Eso lo tenemos que llevar con esta reflexión de hoy. Que no importa, si el Señor viene ya, yo estoy preparado. Si me muero ya, yo estoy preparado. Eso tiene que ser nuestra gran preocupación. Y si usted siente en su corazón que usted no está preparado, entonces ponga las pilas. Pongan las pilas y oremos para que eso no pasara ya. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos una vez más en esta mañana por tu palabra, por esa misericordia que a través de tu palabra tú nos traes a nosotros, porque entiendes que somos imperfectos, que somos pecadores, Señor, que de una u otra forma
nos desenfocamos de lo que tú quieres para nosotros, pero hoy tú nos instas, nos animas, nos exhortas a través de tu palabra para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma estén conectados con tu presencia, que tu Espíritu pueda arder con poder y gloria en nuestra vida continuamente, Señor. Si hemos apagado la llama de tu Espíritu en nosotros, Dios, te pedimos perdón hoy en el nombre de Jesús y te pedimos que avives la llama del Espíritu en nuestra vida para que cada día podamos estar preparados, vigilantes, listos, Señor, para tu llegada. Que esta semana, que lo que falte por vivir en nuestra vida, lo vivamos, Señor, como verdaderos creyentes, no como falsos creyentes, no como personas con apariencia de cristianos, sino que podamos ser cristianos genuinos y verdaderos delante de ti, Señor. Te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestro corazón. Guíanos, Señor, a todo momento. Permítenos ser instrumentos de bendición en tus manos y que esta semana podamos ver la gloria de tu majestad en nuestras vidas, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, recordamos que tenemos nuestras celebraciones domingo a las 9:30, la pieza a través de Facebook. Nuestra escuela bíblica los martes a las 7:30. El tiempo de oración los sábados a las 6 de la mañana, 1 hora de oración. Enviaron las peticiones de oración también. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.